Bien, queridos hermanos, ahí está la lección de hoy día. Estamos ahora entrando, hermanos, a la lección número 8. En el folleto Escuela Sabática ya comienza, ¿no? Con una introducción de la lección para esta semana que viene. Esta lección se va a repasar el sábado que viene, el 25 de mayo, ¿no? De este año, pues 2024. Eh, Bueno, hermanos, el título de la lección ahí está en la pantalla, hermanos. A ver si alguien puede darle lectura. Voy a agrandar las letras ahí, ¿no? Ahí está, hermanos. Lo voy a pintar así. Ahí está. Por favor, confirmen si se ve la presentación o no se ve, hermanos. Dice, hermano, luz desde el santuario. Bien, hermanos. Gracias, hermana. Luz desde el santuario, dice, ¿no? Luz desde el santuario. De repente, ¿hay alguna pregunta respecto a este título, algún comentario, hermanos? Luz, ¿no? ¿A qué se estaría refiriendo con esa palabrita luz? Dice, y esa luz dice desde el santuario. ¿Qué entendemos por santuario también, hermanos? A ver si alguien puede comentar, hermanos, Hermano sobre Justo, este título. Sí, hermana, por favor, a ver. bueno, pues sí, primero que el santuario es la morada de Dios, es donde vive Dios, ¿cierto? Y cuando hablamos aquí de la luz desde el santuario, recordemos las lecciones pasadas de cuando hablamos acerca de Guillermo Miller, acerca de toda la predicación que se hizo a nivel mundial, ¿cierto? De que Jesús venía en ese tiempo, en 1844, y que bueno, ellos sufrieron el chasco porque Jesús en ese tiempo no vino a purificar el santuario terrenal, sino que en, era en el santuario celestial, ¿cierto? Pasaba al lugar santísimo. Y ellos quedaron muy chasqueados, mucha gente se desanimó y se fue de este movimiento pensando de que un poco menos que habían sido engañados por Satanás, ¿cierto? Pero muchos de los que creyeron que habían sido guiados por el Espíritu Santo siguieron estudiando y viendo en qué se habían equivocado. Y hay una persona que tiene una visión, ¿cierto? Y ve los 10 mandamientos allí en el santuario. Entonces empiezan a estudiar y se dan cuenta de que no era como ellos pensaban que era en el lugar en la tierra, sino que era en el cielo, en el lugar santísimo. Y allí, ¿cierto?, empieza a ver nueva luz acerca de muchas cosas, ¿cierto? No solamente acerca del santuario, sino que acerca del juicio, acerca de la salud, acerca de tantas cosas que tenemos luz el día de hoy, ¿cierto? Y acerca de la venida de nuestro Señor. Muy bien, hermana Mónica, gracias por su participación. Bien, hermanos, sí, pues ahí está el título, Luz desde el santuario, dice, ¿no? Luz desde el santuario, hermanos. Tal vez la, la hermandad, no sé, las personas se hacen la pregunta, ¿no? De que, ¿en qué consiste el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo? A veces uno no entiende, no comprendemos de repente, ¿no? ¿Cómo es este plan de salvación? Y entonces ahí se presenta, ¿no? Justamente el santuario. Y el santuario es como diríamos, a ver, como una maqueta. Bueno, el santuario realmente, hermanos, que fue construido por Moisés bajo la orden de Dios en esta tierra, entonces muestra justamente el plan de salvación. Viene la luz, ¿no? La respuesta a la pregunta, ¿en qué consiste el plan de salvación, hermanos? De ahí viene la luz. Pero, hermanos, hay dos santuarios, pues, hermanos. Uno que es el santuario que es original, construido por Dios, no hecho por Dios, el santuario celestial. Y la copia de ese santuario celestial se hizo en esta tierra. Moisés recibió la orden de Dios, construye un santuario para que yo habite ahí. Te estoy mostrando aquí, mira, le dice no a Moisés, aquí está el modelo.
el cielo, mira, eso igual, de igual manera hazlo, bajo estas medidas, dice, ¿no? Le da todas las medidas para que haga el santuario terrenal, que es una copia del santuario celestial. Entonces la luz, ahora hermanos, viene pues de ese santuario. Aquí acabo de sacar del internet un dibujo, no hermanos, aquí está, del santuario o tabernáculo, también no se llama así, no, eh, terrenal, ¿no? La que construyó Moisés, esta carpa, ¿no? Ahí construyó, hermanos. Ahí está. No sé si logran ver, hermanos, ahí. Ahí está el santuario, ¿no? O tabernáculo también, hermanos. Entonces, de ahí viene esa luz, hermanos. O sea, respuesta, hermanos, a qué cosa, a esa pregunta, ¿no? Que uno se hace, ¿no? ¿En qué consiste el plan de salvación, pues, hermanos? Y la respuesta está allí, hermanos, ¿no? La respuesta está allí. Entonces, en esta semana, hermanos, vamos a estudiar, ¿no? Eh, acerca del santuario, hermanos, y bueno, del santuario celestial que ahora está en funcionamiento, porque el santuario en esta tierra ya no existe. No existe, hermanos, ese santuario. Antes estaba, pues, ¿no? El santuario, ¿no? A cargo del pueblo de Israel, de los judíos, estaba últimamente, ¿no? A su cargo. Ahora me parece que también el templo está en manos de los musulmanes, me parece, ¿no? Ahora no está, no como estuvo en actividad, dejó ya, cesó sus actividades ahí, de acuerdo a la palabra de Dios, hermano. Entonces, ahora está en actividad el santuario celestial. Entonces, ese santuario terrenal solamente era una copia mientras Cristo no venía, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces se hacían los servicios en el santuario terrenal para que se sepa en qué consiste el plan de salvación, hermanos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Buenos días, hermano Justo. Buen día, hermano Celso. Esta es una representación gráfica que representa al Señor Jesucristo, ¿no? Y también la luz, yo soy la luz del mundo, dice ahí 8:12 de San Juan. Entonces, ¿quién es la luz? Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién es espiritualmente el santuario? Cristo. ¿Y quién es santuario celestial? ¿Quién es santuario terrenal? Cada uno de nosotros, el santuario, ¿no? Es entendiendo espiritualmente. Esto creo que es, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta, hermanos? A ver. Prenda su micro, participe, hermanos. Yo aprendo personalmente de las preguntas que hacen Hermano, ustedes. Sí, 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 hermanito. hubo en el tiempo de Moisés construyeron un lugar que era trasladado, un- 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 donde estaban los querubines, donde estaba la ley de Dios, y era trasladado allí esos 40 años que estuvieron en el desierto, el arca, ¿no? ¿No es cierto? Hermano, justo A ver, hermana, ¿podría repetir, hermanita, la pregunta? que em, Dios le dijo a Moisés que construyera un, un espacio que era trasladado junto con el pueblo. Adelante iba con la nube, con la columna de fuego, iba un arca, ¿no es cierto? Que era Sí, trasladado si sí, se sí, movía la comunidad. sí, pues. Entonces, eso, eh,
¿dónde estará? No, no se sabe, ¿no? Qué interesante la pregunta, hermano, ¿no? Esa carpa, pues no podría yo decir en dónde habrá quedado, hermana, ¿no? No sé realmente, porque sí, pues inicialmente era una carpa que lo armaban y lo desarmaban. Y los levitas, el pueblo, la tribu de Leví, estaba encargada de trasladar toda esa carpa y también los servicios en esa carpa lo hacían pues los levitas. Entonces, ellos, su trabajo era eso, y se trasladaba, y después construyó, pues así físicamente el templo, oh, Salomón, ¿no? Un templo de oro. Ya Bueno, no El hubo la carga. templo, el, ¿En se qué el quedó? refiere al templo arca. de Sí, Salomón, hermano, algún, justo el templo de Salomón fue construido por un deseo humano, no fue un deseo de Dios que se construyera ese templo lujoso, porque así está en las escrituras. Pero ese arca que era trasladado por el pueblo judío y que Dios le dio indicaciones a Moisés, eso sí fue voluntad del Señor. claro, hermano, sí, pues, ¿no? En realidad este era un deseo, ¿no? De David construir un templo físico, y Dios dijo, no, tú no puedes construir ya. Tu hijo, ¿no? Va a construir, ¿no? Y justamente Salomón construyó el templo, ¿no? Bueno, era el deseo, ¿no? Claro, está muy bien, ¿no? De David, hacer un templo físico, ¿no? Pero Dios había ordenado simplemente, ¿no? La carpa, ¿no? Esta que construyó Moisés. Sí, ¿alguien más quiere participar, creo? Bueno, justo. Hermano Marcelino, buen día, hermano. Buenos días, hermanito. Buenos días con todos los hermanos. El tabernáculo, especialmente la parte lugar santo y lugar santísimo, estaba techado con pieles y lino. La primera capa creo que era lino fino, luego de cabras, luego, pero la última capa, la cuarta capa, estaba hecho de piel de tejón. Y los comentaristas dicen de que esa piel, la cuarta cubierta del tabernáculo estaba hecha de piel de tejón, que significaría que Jesucristo, cuando se le mira desde su apariencia externa, no tenía nada deseable en él. Sin embargo, tejón, si entran ustedes en internet y buscan tejón y qué significado tiene en el tabernáculo, es un interesante comentario. Hay esta explicación fabulosa. El tejón es el único animal que nunca retrocede ante sus enemigos. Frente al león, frente al tigre, frente a cual caloso, no, nunca retrocede. Por más que sean 5 o 10 leones, sigue adelante. Lucha y siempre gana. ¿Y de qué se alimenta? De serpiente. El serpiente más venenoso que al hombre lo puede matar en pocos minutos, al tejón no le hace nada. Claro, por supuesto, el más venenoso después de media hora más o menos se queda dormido, pero despierta, continúa con su banquete de la serpiente. Esto está indicando de que la serpiente que representa a Satanás no tiene algún rival que le vence, y este es Cristo. No puede con el Señor Jesús. Entonces tiene un significado bastante amplio, y si nosotros somos más investigadores, ¿no es cierto?, nos entendemos por qué Dios mandó a forrar la última capa del santuario con tejón. Y seguramente durante la semana vamos a estar investigando y estudiando, vamos a aprender mucho más del santuario. Lo importante es que el santuario
representa a Cristo. Cada uno de la puerta, la entrada, todo representa a Cristo. Cristo está allí siendo manifestado a través de una maqueta, así como Jesús contaba, ¿no es cierto?, historias que lo denominaban como parábolas. Idéntica manera nos está haciendo referencia a la forma de salvar a la humanidad es a través de Cristo, no es por las obras de los hombres. Esto es la justificación por la fe que Dios pone de manifiesto desde el Antiguo Testamento hasta el último tiempo de nuestra existencia. Tenemos que averiguar lo que significa el significado cabal del santuario para entender el plan de redención. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna participación más, hermanos? Bueno, vamos a entonces continuar, hermanos. Entonces, Sí, hacíamos también la... hermano, repasando lo que sugirió el hermano Marcelino, el tejón es el animal más valiente del mundo. Entonces se enfrenta, incluso a un león, se puede enfrentar a cualquiera, le ataca los genitales, dice, y así muchas veces vence. Qué interesante, hermano. Entonces el arca que era trasladada, es así, y fue construida por el deseo del Señor. Eso también hay que repasar durante la semana. Muy bien, hermanos, muy bien, muy bien. Hermanitos, miren, aquí está el gráfico que queremos utilizar. Estuve intentando yo pintar aquí con mi lápiz, pero en realidad aquí no lo tengo en lápiz, pero voy a tratar de, a ver, aunque no lo pinte, hermanos, aquí tengo, no sé si ve mi cursor acá, hermanos. Hermanos, qué enseña aquí el santuario terrenal? O sea, ¿cuál es el objetivo, hermanos? El objetivo simplemente, hermanos, es que ahí está diseñado el plan de salvación, ¿no? Entonces, miren, inicialmente aquí entrando en la carpa que está en la parte superior en forma pequeña, entonces el israelita que pecaba, ¿no? Necesitaba pues que se le perdonara el pecado, ¿no? Y para eso tenía que morir. En vez de morir el israelita, entonces tenía que tener un corderito, vamos a imaginar así, y llevar el corderito donde está el sacerdote. Ahí está en el dibujo el sacerdote. El israelita venía y entonces, ¿qué hacía, hermanos? Pues confesaba su pecado el israelita poniendo sus manos sobre la cabeza del corderito. Simbólicamente el pecado pasaba al corderito, ¿no? Y entonces ahora tenía que morir. En vez del israelita, moría el corderito. Le daba el cuchillo, cortaba su cuello y la persona, ¿no? Cortaba el cuello del corderito, se derramaba la sangre, el sacerdote cogía la sangre en tazones y pues lo que hacía, hermanos, era pintar. Hay un altar aquí, estoy señalando, hermanos, miren aquí, aquí. Ah, ahí está pintando ya. Pero bueno, no está bien esto, ¿no? Pero de todas maneras, ahí está. Esto, eh, el altar ahí tenía 4 cuernos y en los cuernos pintaba, hermanos, en los cuernos pintaba ahí. Entonces, con la sangre, o sea, el pecado eh, no quitaba la vida y la vida está en la sangre del corderito, no simbólicamente, y eso pintaba los 4 cuernos, ahí se grababan, ¿no? El pecado. Y también ahí se hacían sacrificios en altar de sacrificio, ¿no? Así como Cristo fue sacrificado, ¿no? Entonces, en el plan de salvación, lo primero es el encuentro con Jesucristo, ¿no? Para resolver el problema del pecado. Después, hermanos, pues ahí entraba, eh, el que ya hacía eso, pues bueno, en este caso el sacerdote también era un símbolo, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y él estaba en trabajo, ¿no? Por los israelitas para entrar, hermanos, en el lugar santo, o sea, dentro ya, aquí la carpa, propiamente dicha, la carpa, lugar santo,
que lavarse, ahí está la fuente para lavarse las manos, sus pies, tenía que entrar limpio, porque si entraba sucio, pues moría también, ¿no? El sacerdote. Entonces, todos los días hacía ese trabajo y tenía que entrar ahí, ¿no? Entonces, ese es un símbolo también, ¿no? Por ejemplo, nosotros, al creer en el Señor, por mandato del Señor también, pues es el bautismo, ¿no? Una entrega a Dios, ¿no? Bueno. Se entraba, hermanos, y lo que se encontraba en el lugar santo, no, ahí está una mesa del pan de proposiciones que simboliza también, ¿no? El Señor Jesucristo, que es el pan de vida. De igual manera, la luz, como dijo el Señor Jesús, yo soy la luz. También ahí se ve el candelabro, 7 brazos, que permanentemente estaba con la luz, pues también representa al Espíritu Santo, ¿no? Y ahí al fondo estaba el altar del incienso, hermanos, el incienso. El sacerdote también llevaba sangre, ¿no? Que estaba como quien dice el pecado en esa sangre. Y hay una cortina, hermanos, que separaba el lugar santo del santísimo. Aquí no lo puedo, estoy señalando nada más. Y ahí pintaba también, esparcía, ¿no? Con el dedo así, esparcía un poco de la sangre ahí en el velo, pues, ¿no? En el velo que separaba el lugar santo del santísimo. Ahí se estaba grabando también el pecado de los israelitas, pues, ¿no? Y hermanos, después todo estaba escondido. Y ustedes se imaginan, hermanos, cómo el olor que habría de justamente el olor de toda esa sangre. Por eso había un altar del incienso. Bueno, pero el asunto es que se está contaminando todo el santuario terrenal de con la sangre, pues, ¿no? De los corderitos que se mataban, ¿no? Simbólicamente, pues, era por el pecado del hombre, ¿no? Y moría el corderito y su sangre era el símbolo. Una vez al año, hermanos, se tenía que hacer limpieza de todo lo que se había acumulado allí del pecado prácticamente, ¿no? Ahí en el santuario. Entonces el sumo sacerdote, hermanos, pues entraba habían 2 machos cabríos que se sorteaba. Uno de ellos representaba a Cristo, el que salía sorteado, y entonces tenían que cortar su cuellito también, sangre, con esa sangre entraba, y también sacrificios había, ¿no? Por el sacerdote, el sumo sacerdote, becerros y se mataban. Bueno, hermanos, entraba así, ahí imagínense con un tazoncito con sangre. Al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote, hermanos. Y dentro está pues el arca del pacto donde están los 10 mandamientos y hay una tapa que es el propiciatorio, encima hay 2 querubines de oro, pero ahí se presentaba Dios pues, ¿no? Entonces el sumo sacerdote al entrar ahí adentro, entonces también con su dedo esparcía la sangre ahí en la tapa, en el propiciatorio y adentro está la ley de Dios, los 10 mandamientos que demanda pues, ¿no? La muerte del pecador. O sea, es lo que, para que sea justicia tiene que morir. Y entonces era simbólicamente esa sangre, la sangre de Cristo, ese macho cabrío que fue degollado, pues su sangre se llevaba, pues, era que la sangre, ¿no? Del Señor Jesucristo, la que tendría que limpiar, ¿no? Pero todo era simbólico, pues hermanos, no. Y entonces ahí la ley, pues, que demanda la muerte, pues estaba conforme, pero simbólicamente, pues no, se hacía justicia. Entonces, ahí está. Pero, entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que el sumo sacerdote después como que recoge todos los pecados, simbólicamente hace una limpieza de todo, ¿no? Entonces sale pues para afuera. Afuera está el otro macho cabrío vivo, hermanos, y cuando sale pues el sumo sacerdote pone su mano sobre el macho cabrío vivo, que está vivo, ¿no, hermanos? Pone sus manos, es como que toda la acumulación de los pecados lo deposita pues en el macho cabrío vivo que representa a Satanás. Satanás es el que tiene que pagar todas las consecuencias que él ha originado pues todo esto, el pecado, ¿no? Y era llevado ese macho cabrío vivo al desierto para que seguramente moriría allí, ¿no? Entonces, todo esto me está hablando del plan de salvación, ¿en qué consiste?
Entonces, en pocas palabras, de repente decimos, ¿no? De que Jesús justamente viene, muere así como en el santuario, que, o digo, en el altar de sacrificios ahí, ¿no? Que está afuera, ahí, ¿no? Representa la muerte de Cristo en la cruz, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, el verdadero Cordero fue sacrificado, pues una vez para siempre, ¿no? Y luego, pues el Señor Jesucristo entra pues al santuario, ¿no es cierto? Entra al santuario, pero ya no terrenal, sino celestial. Se fue al cielo, al santuario, a hacer ese trabajo, ¿no? De interceder por nosotros, hermanos. Y hemos estudiado que en 1844, así como una vez al año entra el sumo sacerdote, pues para hacer la limpieza de todos los pecados, entonces ahí bajo la profecía de Daniel 8:14 dice, ¿no? Después de los 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Ese es el santuario celestial. Cristo entró para limpiar, pues, ¿no? El santuario celestial, ¿no? Entonces, estamos ahorita en ese tiempo, ¿no? De la limpieza, ¿no? En ese día, hermanos, los israelitas lo que estaban haciendo en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba para hacer limpieza, era un día de reposo también, ¿no? Aparte del sábado que tenemos, era un día de reposo. A veces caía en el mismo sábado también. Bueno, entonces, hermanos, nadie estaba trabajando, todos estaban más bien arreglando su vida con Dios. Había que hacer la reconciliación y hay pasajes bíblicos que hablan que se hacía el juicio, dice. Entonces, los textos bíblicos los vamos a leer en el transcurso de la semana. Entonces, hermanos, eh, y eso es lo que, pues, los israelitas estaban, pues, ahí pendientes. Nadie se relajaba, no, todos estaban ahí. Eh, este, como quien dice, ahora estamos en ese tiempo y que estaríamos arreglando nuestra vida con Dios. No, no descuidarse en ese aspecto, ¿no, hermanos? Porque el sumo sacerdote sale de ahí, ya pues. Y hermanos, el tiempo de gracia también termina, no sabemos qué día es, como que sale del santuario, pues y ahí viene el Señor Jesucristo por segunda vez, ¿no? Y al final el diablo Satanás, esta tierra queda destruida y Satanás queda pues así, de acuerdo a Apocalipsis 20, 1000 años en esta tierra, pero destruida, como en la cárcel, pues, ¿no? Y después viene ya, hermanos, pues el juicio final, pues Satanás, como explica la Biblia también, pues eh, tiene que morir, ¿no? Va a ser cenizas, desaparece, y todos los que no han aceptado a Jesús también. Bueno, ahí está, hermanos, el plan de salvación a través de ese santuario, ¿no? Del santuario que Moisés levantó, que es una copia del santuario celestial, hermanos. Muy bien. Hermancito, Sí, alguna pregunta. A ver, hermanos. si tuviéramos un dron imaginario y nos acercaríamos al desierto donde el pueblo israelita acampaba, veríamos la siguiente descripción. El santuario en el centro del campamento. Al norte del campamento, 3 tribus. Al sur, 3 tribus. Al este, 3 tribus. Al oeste, 3 tribus. Total, 12 tribus. Y exactamente al centro está el santuario, con la puerta dirigida hacia el oriente, de donde sale el sol, de tal manera que los que entran en el santuario dan la espalda al sol. Y los pueblos vecinos adoraban al sol, pero el pueblo de Dios adora al Dios, al creador del sol, ¿no? Eso es importante entender también. En el Edén, nuestros padres, Adán y Eva, tenían el privilegio de conversar cara a cara con nuestro creador. Y cuando el pecado entró, perdimos ese privilegio. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ni siquiera
perdimos el privilegio de conversar cara a cara con Dios, sino también perdimos la vestidura del que estaba provisto Adán y Eva. Era una vestidura angelical, una cubierta de luz de la gloria de Dios. Y cuando esto desapareció, entonces estuvieron desnudos. Luego, ¿qué hacemos entonces para acercarnos a Dios? Qué bueno que ustedes presentó esta maqueta. Si nosotros con el dron acercamos más de cerca solamente el santuario, vemos una perfecta descripción como en los cuadros del ajedrez, un dibujo perfecto. Dios es un Dios de orden y su pueblo tiene que caminar en orden. Y habían 3 puertas imaginarias. La puerta que conducía de la calle hacia el santuario, al atrio, esa puerta se le llamaba la puerta del camino. La puerta del patio para entrar al lugar santo, una puerta imaginaria también, ¿no? Porque estaba solamente con cortinas, ¿no? Entonces, esa puerta se llamaba la verdad. Y otra puerta imaginaria del lugar santo al lugar santísimo se le denominaba la puerta de la vida. Y Dios se manifestaba en el arca del pacto llamado Shekinah, una luz constante que alumbraba el lugar santo, todo el tabernáculo estaba lleno de la luz, porque Dios es luz, y no había una lámpara, no había una antorcha, no había un fluorescente, un foco, pero el Shekinah llenaba con su luz la presencia de Dios mismo. Entonces el hombre, para ingresar al lugar santísimo, ¿qué hace? Recorre entrando por la puerta que introduce al campamento, ¿no es cierto?, al santuario. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta. Entonces entra para llegar hasta el lugar santísimo donde está el Shekinah, porque ese es el objetivo de volver a encontrarse el pecador con Dios. Y los pasos que recorre desde que entra de la calle, ¿no? De la calle hasta el atrio, encuentra primero un altar de los sacrificios. Cristo. Acepta a Cristo. Y cuando uno acepta a Cristo se bautiza. ¿Por qué? Porque inmediatamente está allí el lavacro, donde el sacerdote se lavaba la mano y el cuerpo entero, todo para actuar en el santuario, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos bautizamos, al aceptar a Cristo seguimos recorriendo, entramos al lugar santo y allí encontramos a la mano derecha la mesa de los panes de la preposición, 12 panes que había que cambiar cada semana. Luego a la mano izquierda estaba el candelabro de 7 brazos que nunca se apagaba, que representa las 7 iglesias también. Luego al frente del ingreso al lugar santísimo estaba el altar de los inciensos que representan nuestras oraciones. Y ahora ingresando hacia adentro, el camino que recorre desde que entró de la calle hasta el lugar santísimo, el arca del pacto, hay una cruz exactamente. Y eso representa a Cristo. Toda esta simbología, cuando uno estudia, es que otras denominaciones solamente se quedan bautizarse, aceptar a Cristo por fe, por gracia, hasta salvo, ya, salvo para siempre. Pero el recorrido es hasta el Shekinah, y cuando al lugar santísimo, cuando se ingresa, es de 1844, cuando Dios permite que el pueblo adventista aceptara nuevamente la observancia del sábado, porque en el tabernáculo estaba dentro del pacto, del arca del pacto, los 10 mandamientos, y está en vigencia. Todo eso aceptamos como pueblo adventista en 1844, pero los que no aceptaron se quedaron afuera.
No entraron hasta adentro. Todas estas cosas, cuando entendemos el plan de redención, entonces queda polvo lo que el hombre imagina de que salvo, una vez salvo, salvo para siempre. Todas esas teorías no tienen validez. Eso no quiere decir que nosotros, cuando ya entendemos el plan de redención a través del santo, ya somos salvos. No es eso, no. La salvación es por fe, por Cristo, por gracia. Nadie merece por misericordia, pero esto tenemos que entender exactamente, porque Jesucristo en 1844 entró en el lugar santísimo, en el cielo, está concluyendo el plan de redención hasta un momento en que diga, hecho es, y vendrá a buscarnos. Muy bien, hermanos. Preguntas, de repente alguien quiere también comentar. Comente, hermanos. Bueno, vamos a ver lo que dice la lección en esta mañana. Esta es una introducción. Hoy día estamos, pues, sábado 18 de mayo, hermanos. Los textos que se van a leer en esta semana, ahí está, hermanos, Éxodo 25, 8, 9, verso 40, Hebreos, y así, hermanos. Hay varios textos ahí. Y, hermanos, miren, de repente una leída podemos dar. Yo tengo aquí abierto mi Biblia. Entonces, Éxodo 25, 8 y 9 dice, Dios dice a Moisés, ¿no? Harán un santuario para mí. Miren, Dios está diciendo, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea que Dios vendría a vivir en ese santuario juntamente con los israelitas, el pueblo de Dios, ¿no? Conforme, dice, a todo lo que yo te muestre, le está diciendo a Moisés, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, Dios es el que manda y le dice, esto haz así, 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 bajo estas medidas, todo, hermanos, ¿no? Y en Éxodo 25:40 dice, mira, le dice a Moisés, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, le hace ver el templo del cielo y le dice, pues haz así, construye un santuario aquí, haz una carpa similar, le dice, ¿no? Entonces, una copia, ¿no? De lo que habían hecho. Y en Hebreos, hermanos, 8, 1 al 6, dice, ahora bien, dice, ¿no? El apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Así como había en esta tierra, hermanos, está hablando de Jesús, que ahora tenemos ese sumo sacerdote, el cual, dice, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hablando del Señor Jesús, que se fue pues al cielo, hermanos, resucitando. Ministro, dice, ministro del santuario. O sea que el que está trabajando en el santuario celestial es el Señor Jesús, es ministro, es el trabajador, así como lo hacían en esta tierra los sacerdotes o el sumo sacerdote. Entonces el Señor Jesús se fue al cielo para ser ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces lo que está en el cielo no lo ha hecho ningún hombre, sino levantó pues ese templo en el cielo Dios. Porque todo sumo sacerdote, dice, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también o sea, Jesús, tenga algo que ofrecer, pues no. Así es, los sacerdotes en esta tierra tienen que ofrecer, no llevar las ofrendas, ¿no? Entonces, así continúa el verso 4. Así que si estuviese sobre la tierra, el Señor Jesús estuviera en esta tierra, ni siquiera sería sacerdote, dice, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Claro, eso estaba en las leyes de Moisés, las leyes ceremoniales que se tenía que hacer. Y si Jesús estuviera en esta tierra, entonces él no podría ser ni siquiera sacerdote, pues no, porque los levitas estaban encargados, ¿no? Dice 5, los cuales, dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que los sacerdotes de esta tierra servían solamente a lo que es figura y sombra, o sea, símbolos nada más, pues, ¿no? De las cosas celestiales.
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, Moisés, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor, dice el verso 6, ¿no? Pero dice ahora tanto mejor ministerio es el suyo. O sea, el trabajo que está haciendo el Señor Jesucristo es pues el mejor que de lo que se hacía en la tierra, porque era una copia nada más, pues un símbolo nada más. Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, dice, ¿no? Entonces ahí está, hermanos, la comparación que hacen, ¿no? Con lo que se hacía en el santuario terrenal y lo que Jesucristo ahora está haciendo en el cielo, ¿no? Como sumo sacerdote. Y en Levíticos 16:21 dice, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, lo que explicaba, hermanos, ¿no? Para hacer el día de la expiación, había dos machos cabríos, ¿no? Uno de ellos representaba a Cristo, en sorteo entraba, y entonces, ¿qué hacía Aarón, el sumo sacerdote? El día de la expiación, ponía su mano sobre el macho cabrío. Ah, no, este macho cabrío parece que es el que quedaba vivo, ¿no? Cuando ya salía de la limpieza, me parece que es eso. Voy a leer dos completos, hermanos. Dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza. Termino esto, hermanita. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. O sea que era el vivo, ¿no? Porque uno moría, que representa a Cristo, y con su sangre entraba y hacía la limpieza de todos los pecados, y recogía todos los pecados simbólicamente y lo ponía pues en el macho cabrío vivo. Aquí el macho cabrío que representa a Satanás era llevado pues al desierto para que muera, ¿no? Bueno, entonces ahí es donde el sumo sacerdote, pues poniendo sus manos, confesaba todo, ¿no? Y bueno, sí, hermana, quería hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, hermanito. Diga, Acá hermano. nos dice, ¿qué es el santuario? El santuario era el lugar de la revelación de Dios. Podemos ver en Levíticos 1:1, Números 1:1 también. La presencia de Dios asegura también la revelación de la voluntad de Dios a su pueblo. En Levíticos 15 también, ¿no? Representa la primera gran revelación de Dios desde su santuario recién construido. ¿Qué simboliza el santuario? Es el lugar de donde Dios actúa en favor de su pueblo, en el sentido cristológico. Es el lugar donde Cristo efectúa nuestra salvación. Otra cuestión de importancia se refiere al santuario de Dios como destino de su pueblo que habitará para siempre con Dios. Entonces, el santuario es el lugar donde Dios vive, ¿no? Ha vivido y sigue viviendo. Hermanitos, amén. Amén, amén, hermanos. Muy bien, hermanos, sí, pues el centro de operaciones ahorita, en este instante, ¿no? En este plan de salvación, está en el cielo, en santuario celestial, no en esta tierra. Justamente esto es importante saber porque el diablo lo que hace es, a través de la iglesia paganizada, acá se dice cristiana, pero se ha prostituido, ¿no? Es el diablo el que maneja, entonces. No quiere que vean, pues, ahí el trabajo del Señor Jesús en el santuario celestial, sino acá a la tierra se mirará a la gente y entonces a los líderes ahí a los sacerdotes, miran como si fuera Dios para que les perdone pecado, hacen todas sus ceremonias para que miren acá, ¿no? A los hombres como si estuviera acá, pero es el ataque, ¿no? Que hace el enemigo a Dios, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es que nuestro ojo no debe estar acá en esta tierra, mirar a un líder, a un pastor, a alguien que me va a perdonar en esta tierra, no, sino directo tenemos que entrar ahí al santuario celestial que Jesús está esperándonos. Nos arrodillamos y estamos ante la presencia de Dios, ¿no? Y a través de Jesucristo nos acercamos ante el Padre, pues, ¿no? Arreglamos cuenta con Dios, ¿no? Entonces,
ahí pues en el conflicto está eso, hermanos. Bueno, estaba leyendo, hermanos, aquí Levíticos, por ejemplo, 16 habla acerca justo de ese día de la expiación, que es un día de juicio, justo en 1844, al término de los 2300 tardes y mañanas, en el cielo Jesús ha empezado a hacer esa obra del juicio, ¿no? El día de la expiación, limpieza del santuario celestial. Dice aquí, hermanos, en Levíticos 16, y esto tendréis por estatuto perpetuo. Mire, en el mes séptimo, mira, es el mes séptimo, seguramente ese mes séptimo en el calendario hebreo, y para nosotros nuestro calendario, hermanos, cae, pues me imagino, a ver si me corrigen, este es octubre, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, dice ahí, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, miren, 10 días del mes, así era, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación, o sea, limpieza, ¿no? Por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ahí está, la limpieza que está haciendo ahora el Señor Jesús en el cielo, ¿no? En esta tierra es lo que hacía cada año, el séptimo mes, el 10º día, hermanos, se hacía. Pero ahora está el Señor Jesús una sola vez allá en el cielo, ya empezó y viene el Señor Jesús ya para que se termine este conflicto, ¿no? Entre el bien y el mal. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que arreglar cuentas con Dios. Ahora, ¿no? Porque el Señor está haciendo la limpieza. Y si no le pedimos perdón al Señor, no reconocemos nuestro pecado, no va a poder limpiarnos, pues hermanos, ¿no? Nos vamos a quedar con el pecado, ¿no? Para la condenación. Entonces, hará la expiación, dice el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre y se vestirá la vestidura de lino, las vestiduras sagradas y hará la expiación por el santuario santo, ahí está la limpieza por el santuario en esta tierra, y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Y eso es lo que ahora era, es símbolo nada más de lo que Jesús ahora en la realidad está haciendo, hermanos. Y así está en otras partes, también en Levíticos 23, ahí también dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Miren lo que está diciendo, hermanos. ¿En qué tiempo estamos viviendo ahora, hermanos? Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo, dice hermanos. Entonces aquí está haciendo ver que no debemos tomar a juego lo que Jesús ahora está haciendo en la realidad en el santuario celestial como sumo sacerdote. Entonces hay que arreglar cuentas, hay que estar en comunión con Dios, hermanos, preparados, quiere decir, ¿no? Para que ya, para la segunda venida del Señor Jesús, ¿no? Para este encuentro. Y ahí, hermanos, en Hebreos, ya el Nuevo Testamento, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, también dice así, ¿no? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen pues purificadas así. O sea, hermanos, miren, lo que está diciendo aquí, esas figuras que había en esta tierra, todo el santuario terrenal, eran solamente como figuras, pues hermanos. Entonces, ahora lo que está en el cielo, ¿no? Que es Hermano, el justo, original,
tendría que ser pues necesario, dice aquí, fuesen purificadas así. Bueno, en este caso dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que es decir, el sacrificio de Cristo. Pues las cosas celestiales, el verdadero cordero tendría que limpiar, porque los corderitos de esta tierra, pues, era símbolo nada más. No limpiaba en sí el pecado, pero sí había esa fe, ¿no? Y bajo esa fe, cuando Cristo muere, recién se efectúa todo lo que se ha hecho en el pasado. Sí, hermano, alguien quería participar. Así, hermano, justo habla Waiki. Buenos días a todos. Bueno. Vamos a un poquito más estudiar esto el día de mañana, del santuario celestial, pasado mañana también el santuario, perdón, el lugar santísimo, con más detalles, ¿no? Seguramente va a haber más preguntas. Yo quería agregar un asunto histórico de lo que pasó al día siguiente del chasco del 22 de octubre de 1844. Era día martes, ¿no? Al siguiente día era miércoles, muy temprano, un seguidor de William Miller, se llama Hiram Edson, también recibió este chasco, ¿no? Entonces, él en la mañana muy temprano, juntamente a otro hermano, bueno, optaron por visitar a los hermanos para que hagan oración y Dios les ayude y les revele qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, en ese andar y caminar por los maizales, en la mañana vio, se retrasó, ¿no? Un poquito y el otro hermano se adelantó y en eso que se retrasó vio una visión en el cielo, ¿no? Donde que vio cómo es que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Entonces entendió plenamente lo que estaba pasando en el cielo. Dios no se demoró en revelar lo que sucedía en la tierra, ¿no? O en el cielo, perdón. Entonces inmediatamente le dijo a su compañero, nuestras oraciones han sido escuchado. Entonces empezaron a comentar a los otros que recibieron ese chasco. Entonces, la profecía, claro, no tiene error, decimos, ¿no? Porque Dios quiso que sea así. Sin embargo, hay algunos otros investigadores que dicen de que el 10 del séptimo mes, que se llama Tisri, no cae el 22 de octubre en nuestro calendario gregoriano, dicen de que cae en el 23 de septiembre. ¿No? Porque lo que agarramos nosotros, esta fecha es en el calendario caraíta que se llama. Entonces, sería bueno también eso de repente repasarlo, ¿no? Qué de cierto es, de que coincide o no coincide, ¿no? Como tarea. Bueno, también quería acotar un poquito, el séptimo mes, que se llama Tisri, si nosotros lo aumentamos, ¿no es cierto? Como es el séptimo mes, le aumentamos el octavo, noveno hasta el mes 12, son 6 meses, ¿no es cierto? Y entonces el siguiente viene a ser pues Nisan, o sea, pasados 6 meses, medio año, viene a ser Nisan. Aquí lo tengo los nombres, ¿no? Tishri, Kislev, Tebes, Shevat, Adar, y luego viene Nisan. Entonces, por supuesto, se cumple también en el calendario de los hebreos, ¿no? Esto de que es la mitad entre Tisri y Tisri, o entre otoño y otoño, que es primavera, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Gracias, hermano Waiki. Entonces, va hablándonos acerca de los hechos históricos que pasaron, hermanos. Después del chasco, pues ahí se tiene la historia del hermano Edson, dice, ¿no? Que Dios le mostró, pues, no, estarían muy tristes, afligidos, pues los hermanos, después del chasco, ¿quién no? ¿Y tú dónde nos hemos equivocado? ¿Qué ha pasado? Preguntarían a Dios, ¿no? Y Dios le mostró a este hermano lo que pasaba en el cielo, que el Señor Jesucristo estaba entrando a esta etapa del día de la expiación que se hacía en esta tierra, pero en el cielo era pues el juicio investigador que estaba empezando, hermanos, ¿no? La limpieza del santuario celestial. Bueno, y así se cumple todo, ¿no? Entonces, hermanos, acá estaba yo de repente dando una lectura así como introducción de los textos bíblicos, ¿no? Fue pues necesario que dice que las figuras de las cosas celestiales fuesen pues purificadas así, pero las cosas celestiales, hermanos, dice, con mejores sacrificios que estos, porque no entró pues Cristo en el santuario hecho de mano, hermanos, figura del verdadero, sino pues entró ¿dónde?
en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entre el sumo sacerdote, pues en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Le hubiera sido necesario padecer muchas veces, ¿no? Desde el principio del mundo. Pero ahora, pues, hermanos, en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, nuestro Señor Jesús, una sola vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, hasta hermanos el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, hermanos, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ahí está el plan de salvación, hermanos. Y así en Daniel también, ahí están los textos bíblicos, lo estaremos leyendo ya. Apocalipsis también en esta semana, hermanos. Bueno, vamos a darle una lectura al comentario para ya concluir, hermanos, ¿no? Hay un texto de memoria, hermanos, que dice, lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Es el texto de memoria para esta semana. Hebreos 8, 1 y 2, hermanos. Y el comentario dice aquí, poco después, hermanos, del chasco del 22 de octubre de 1844, algunos milleritas, hermanos, después de orar y estudiar, comprendieron su error. Es como contaba nuestro hermano Wycliffe, el hecho histórico, el hermano Edson. Entonces, recién Dios les ilumina y comprenden que no era que Jesús iba a venir a esta tierra, ¿no? Sino que estaba entrando a hacer esa limpieza del santuario celestial el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, comprenden, pues Dios les da esa comprensión. La profecía, hermanos, de los 2300 días no se refería pues a la segunda venida de Jesús, sino a la obra de Cristo en el santuario celestial, tan poderosamente descrita en el libro de Hebreos. Y ahí está, en el libro de Hebreos está explicando ahí todo esto. La purificación del santuario celestial, hermanos, era el cumplimiento de la purificación del santuario terrenal, ¿no? Como enseña Levítico. Para comprender mejor esta importante verdad, hermanos, nos dice que observemos el paralelismo entre Daniel 7 y Daniel 8. Y aquí, hermanos, está Daniel 7 en ese capítulo y también tenemos Daniel 8 en su capítulo. Está hablando en Daniel 7 de Babilonia, o sea, a través de bestias, hermanos, Daniel 7 está mostrándose ahí este es un león, no con dos alas, se para con corazón de hombre, bueno, representa a Nabucodonosor, a Babilonia, pues, ¿no? En Daniel 8 ya no se menciona ahí, porque Daniel ya está viviendo en el tiempo de Medo-Persia, entonces ya no hace mención ahí. En Daniel 7 continúa, después de esa bestia del león, viene pues el oso, levanta un hombro con otro hombro, ¿no? Medo-Persia, hermanos, vienen. Y en Daniel 8 también habla en Medo-Persia, pero en este caso se muestra a ver, ayúdenme ahí, este es un carnero, ¿no? Con dos cuernos, ¿no? Y continúa, hermanos, ¿no? En Daniel 7 aparece otra Hermano, bestia. eran dos Sí, hermano, cuernos y uno era más largo que otro, decía. así es, así es. Uno más grande que el otro, así como el oso también, un hombre levantado, el otro. Bueno, y todo tiene significado, por supuesto, ¿no? Pero sí queremos ver solamente, no los reinos que aparecen ahí. Y después en Daniel 7, después de Medo-Persia, el oso, aparece pues ayúdenme aquí, hermanos, es el leopardo, ¿no es cierto? Leopardo, ¿no? Cuatro cabezas, cuatro alas, ¿no? Esto porque se dividió ese reino en cuatro partes. Y de igual manera en Daniel 8 también, pero ahí aparece ya como macho cabrío, ¿sabes? Que es Grecia, ¿no? Es Grecia, con un solo cuerno que ataca a Medo-Persia, ¿no? Que es
¿no? El carnero lo destruye, lo pisotea. Es así, ¿no? Grecia vence pues a los medos y los persas y ese cuerno primero era pues Alejandro Magno. Y se rompe después ese cuerno y aparecen 4 cuernos, o sea, se distribuyen los 4 generales que tenía, y de uno de ellos va a salir el cuerno pequeño que es Roma, ¿no? Bueno, en el Daniel 7 también aparece un monstruo, o sea, indescriptible, ¿no? Ahí, pues, que representa también a Roma, ¿no? Y después en el Daniel 7 aparece el juicio en el cielo, ¿no? Ahí menciona en el capítulo 7 de Daniel, ¿no? El juicio en el cielo, el anciano de días, que está allí y se presenta pues el Hijo del Señor Jesucristo, para que reciba, ¿no? Todo lo que está establecido, ¿no? Y se hace el juicio, pues. ¿No? Y en el capítulo 8 también se habla ahí ya de la purificación del santuario, que es lo mismo, ¿no? Que el Señor Jesucristo estaría purificando pues todo el cielo, el santuario celestial. Y también el símbolo vale la pena destacar que el carnero, ¿no, hermanos? Hay macho cabrío, esas bestias, ¿no? Que también en el santuario se utilizan, ¿no? Para justamente, ¿no? Eh, resolver este problema del pecado. Interesante. Hermanos, Sinónimo de juicio. ajá, sí. Sinónimo de juicio. Claro, sinónimo de gracias, hermano. Estos paralelismos, hermanos, ayudan a mostrar la verdadera naturaleza de la purificación del santuario, que es el gran juicio, hermanos, investigador, previo pues al advenimiento. Y hasta para venir el Señor está haciendo esto, hermanos, el juicio investigador. En la lección de esta semana exploraremos pues la importante verdad bíblica del ministerio de Cristo en el santuario celestial, hermanos. Ahora, si nosotros queremos tener más ampliación con un libro histórico, hermanos, inspirado también por el Señor, acá nos dice, la lección de esta semana se basa pues también ahí en el libro histórico que es el Conflicto de los Siglos, es historia universal ahí, hermanos, ¿ya? Hay que leer capítulos 22, el 24, el 28, ahí también está explicando la historia, hermanos, ¿no? Bueno, ahí termina nuestra lección. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Mañana continuaremos con el estudio, pues, ¿no? De esta lección de esta semana. Si hay alguna pregunta, algún comentario, háganlo, hermanos. Antes de despedirnos, voy a Hermano pedir a... Tito. Sí, sí, diga, hermano. Feliz sábado a todos, hermanos. Feliz sábado. Muy bien. Vamos a Sí, pedir a agregar algo, hermano. hermano. Ya que se va a repasar esta mañana la lección número 7, a veces confundimos al decir que cuando Cristo murió en la cruz, justamente estaban haciendo un sacrificio en el santuario y es el Cordero Pascual, lo cual no es el Cordero Pascual, ese Cordero era el del sacrificio que se hacía cada tarde, ¿no? Y en la mañana también, los sábados hacían doble sacrificio. El Cordero Pascual, según el Éxodo y Números, bueno, se escogía 4 días antes de ser sacrificado, el día 10, ¿no? De Nisan, y el 14, el 15, entre las 2 tardes se sacrificaba, entre el 14 y el 15, así está en Éxodo 12:6 o también en Números 9:3. Y la última Pascua o la última Pascua, claro, se realizó con Jesús, ¿no? Está en Lucas 22:8. O Mateo 26:17, ¿no? Es la última Pascua, porque ahí le dicen a Jesús, ¿no? ¿Dónde vamos a preparar o dónde vamos a comer la Pascua? Le preguntan a Jesús, ¿no? Entonces, esa noche, antes de que sea tomado prisionero, agarrado por los sacerdotes Jesús, esa noche se realizó la última Pascua y también continuamente hizo, ¿no? El cambio, ¿no? De la cena del Señor. Creo que son asuntitos que hay que tomar en cuenta. Había otro también de que anteriormente ya había comentado hace varios meses, de que en Daniel 8:11, bueno, está agregado, no esa palabra, no está en la Biblia, lo que dice,
¿Qué dice? Dice el santuario, el continuo sacrificio, ¿no? La palabra sacrificio está agregado, pero también hay en otras Biblias, inclusive en hebreo y en inglés, sacrificio. Pero la hermana G. de White nos dice de que en el libro de Primeros Escritos, les voy a leer, está en el capítulo El tiempo de reunión, página 74. Ahí comenta ella, ¿no? De que, lo voy a leer. Entonces vi en relación con el continuo, Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido prevista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, ¿no? No pertenece a la Biblia, ¿no? Eso es lo que dice, y más abajo también comenta asuntos similares, ¿no? Eso para investigar y estudiar para los hermanitos que quieren salir de la duda, ¿sí? Sería bueno dejar siempre algo de lo que no se dijo en la semana, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien, hermanos. Ahí está. No, algunas aclaraciones, hermanos. Sí, pues no, como dice el sacrificio pascual, no. Era pues aquello que los israelitas, esclavos en Egipto, no, hermanos, pues para que la última plaga, el ángel destructor, no entre en su casa, matar al primogénito, entonces que había que matar pues un corderito y con su sangre pintar la puerta, los dinteles, y el ángel veía la sangre del corderito, no entraba pues a matar al primogénito. Puerta donde no había la sangre del corderito, no pascual, entonces ahí sí entraba y mataba pues al primogénito, hasta los animalitos primogénitos murieron. Entonces, más bien el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pues es el sacrificio que se hacía siempre en la mañana, ¿no? Se hacía un sacrificio matutino y en la tarde también, y siempre en la tarde se hacía a las 3 de la tarde. Y justo el Señor Jesucristo, así como el sacrificio del corderito de las 3 de la tarde, Él murió pues en esa hora, ¿no? Ya dejando de lado todo las leyes ceremoniales, hasta ahí nada más, las leyes Hermano ceremoniales, Justo. hasta la muerte de Cristo, ¿no? Muy bien, sí, hermano. Sí, hermano, justo también dejarles como pregunta para esta semana que viene, ¿y dónde está el arca del pacto en estos momentos? O los 10 mandamientos, ¿no? Eso hay que responder o hay que, por supuesto, bíblicamente. Y el que hizo o descubrió la fecha de acuerdo al calendario caraítas es el hermano Samuel Snock. Samuel S. Snock, ¿no? Él es el que le dijo a Milles, ¿no? De que he encontrado con los calendarios y he comparado y cae el 22 de octubre, entonces esperaron pues esa noche. Entonces Miller nunca ha sido adventista, a veces siempre nos dicen algunos de que ustedes los adventistas se han confundido en la profecía, se han equivocado, pero no eran adventistas, todavía no se había fundado la iglesia adventista, ¿no? Eran metodistas, eran bautistas, entonces Miller incluso se murió después del chasco a los 5 años, ni siquiera ha disfrutado de lo que nosotros tenemos, todo espíritu de profecía, ¿no? Ni siquiera ha conocido, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos ahora. Entonces, hermanos, estudiemos la semana que viene. Esta semana está interesante la lección. Gracias. Muy bien, hermanos, así es. Bien, bien, vuestra participación es muy importante, hermanos. Muy bien, voy a pedir a la hermana Mónica que nos despida con la oración. Hermana Mónica. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Señor. Gracias le damos, Padre bendito, porque usted nos permite estar aquí estudiando y aprendiendo de su palabra. Gracias por la luz que usted ha derramado, mi Señor, en hombres que le buscaron fervientemente, mi Señor, en oración. Gracias por la luz que también derrama en cada uno de nosotros al estudiar su palabra, mi Señor. Padre bendito, le queremos rogar que podamos entender de que nada fue hecho al azar, mi Señor. Nada de lo que había en ese santuario terrenal estaba allí por adorno. Todo tiene un simbolismo especial, mi Señor, que hablan acerca de nuestra salvación, Padre amado, acerca de la historia de la iglesia, acerca de tantas cosas, mi Señor, tantas cosas que están veladas para otros y que nos han sido reveladas por tu santa e infinita misericordia.
Mi Señor Santo, le queremos rogar que ese sacrificio que hizo nuestro Señor no sea en vano en cada uno de nosotros. Padre bendito, que podamos ser fieles, que podamos ser leales, que podamos ser obedientes y agradecidos, mi Señor, por todo lo que usted ha hecho por cada uno de nosotros, mi Señor. Sabemos que no hay nada bueno en nosotros, pero clamamos en la sangre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, todo, mi Señor, todo lo que necesitamos, mi Señor, para ser transformados, para ser cambiados y para ser agradables a usted, mi Señor, delante de usted, mi Señor. Padre bendito, le rogamos que pueda transformar este corazón de piedra en un corazón, mi Señor, de carne, que sea sincero, mi Señor, y humilde delante de usted, mi Señor Santo. Derrame su espíritu en cada uno de nosotros, mi Señor, en especial para que este día podamos andar en sus caminos, mi Señor, y hacer su voluntad. Sabemos, Padre bendito, que no merecemos nada. Lo pedimos y agradecemos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.